La pupusa. Un misterio de 1400 años. Descubre al verdadero dueño de la tortilla rellena. La pupusa no es simplemente un plato. Es un compendio de la historia milenaria de Mesoamérica, encapsulado en una humilde y perfecta esfera de maíz. Desde el punto de vista gastronómico, representa la quintesencia del aprovechamiento ancestral. Una tortilla robusta, nacida del sagrado maíz, el eje de la dieta precolombina y rellena con los sabores del mestizaje. Es el equilibrio magistral entre la dulzura de la masa, el toque ácido del curtido de repollo y la calidez de su relleno, ya sea el tradicional frijol con queso o la exótica flor del loroco. Culturalmente, la pupusa es la metáfora de la resiliencia. Descubierta en vestigios arqueológicos que datan del año 600 después de Cristo, sobrevivió al colapso de imperios, a la conquista y a las fronteras modernas, consolidándose como una institución. Aunque Honduras y El Salvador debaten su partida de nacimiento, fue la nación salvadoreña la que la elevó a plato nacional por decreto, transformándola en el emblema que viaja con cada migrante y que define el hogar lejos del hogar. En su esencia, la pupusa nos invita a un viaje a través del tiempo, ofreciendo en cada mordida el sabor de la tierra, la memoria indígena y el inquebrantable espíritu de Centroamérica. Antes de iniciar esta avenida gastronómica que nos une y nos conecta a nuestras raíces, por favor, únete a esta comunidad de diálogo y comparte un me gusta para amplificar el orgullo de nuestra herencia. Ahora sí iniciamos. En el corazón de Centroamérica, donde las montañas se encuentran con el sol, existe una tierra que ha forjado su identidad no en el oro o la plata, sino en un grano humilde y ancestral: el maíz. Para El Salvador, este no es solo un alimento, es un legado, un idioma y el latido constante de su cultura. Bienvenidos a la mesa salvadoreña, donde cada plato cuenta una historia. Si el maíz es el corazón, entonces la pupusa es el alma de la nación. Declarado plato nacional por excelencia, este tesoro culinario es la síntesis perfecta de la historia y el sabor salvadoreño. Esencialmente, es una tortilla gruesa de maíz, o en algunas regiones, de arroz. Pero lo que la define es el relleno, el cremoso queso, los frijoles refritos, el intenso chicharrón de cerdo molido o la mezcla de todas, conocida como revuelta. Se cocina en un comal ardiente hasta alcanzar la perfección dorada. Pero una pupusa no está completa sin su pareja inseparable: el curtido, una ensalada crujiente y fermentada de repollo y zanahoria con orégano y vinagre, y una rica salsa de tomate. El segundo domingo de noviembre, el país entero se detiene para celebrar el Día Nacional de la Pupusa, un testimonio de su importancia indiscutible. El origen de la pupusa no es solo gastronómico, es un hilo que nos conecta con las civilizaciones prehispánicas. Se cree que este platillo hunde sus raíces en el culinario pipil o náhuatl de los antiguos pobladores del territorio,
donde el maíz era un grano sagrado. Algunos estudiosos vinculan el nombre pupusa con la palabra quiché-poputs, que evoca la imagen de algo bien unido o esférico. En el tiempo de los pipiles, la civilización mesoamericana que habitó el centro y occidente del Salvador y otras culturas precolombinas, la base de la pupusa era efectivamente el maíz nixtamalizado. Sin embargo, el relleno no podía ser el mismo que conocemos hoy. La pupusa precolombina era esencialmente vegetariana y se basaba en los productos del huerto mesoamericano. Ingrediente uso. En la pupusa pipil frijoles, bayos o negros. Sí, el frijol era una fuente fundamental de proteína. Los frijoles triturados y cocidos eran muy probablemente el relleno más común y central. Flores y hongos. Se cree que se usaban flores de temporada, como las flores de ayote, calabaza, junto con hierbas locales, calabazas y hongos comestibles. Estos servían para dar sabor, volumen y nutrientes. En resumen, la pupusa del tiempo de los pipiles se asemejaría más a una pupusa de frijol o a una pupusa de vegetales autóctonos y hierbas, envuelta en masa de maíz, nixtamalizado, que a la pupusa revuelta que conocemos hoy, la cual es una creación mestiza, indígena y europea. Durante siglos, fue una comida principalmente campesina, elaborada por manos de mujeres indígenas en los hogares. Pero su valor y su sabor resistieron el paso del tiempo, la conquista y las transformaciones modernas. En 2005, la Asamblea Legislativa de El Salvador le otorgó el estatus que merecía, declarándola Plato Nacional de El Salvador y estableciendo el Día Nacional de la Pupusa el segundo domingo de noviembre. Si bien la pupusa revuelta, queso, frijoles y chicharrón es la más popular, el verdadero encanto reside en su versatilidad. Los rellenos tradicionales incorporan el sabor floral y ligeramente ácido del loroco, una flor comestible nativa, que se combina con el queso para crear un sabor inconfundiblemente salvadoreño. Pero la pupusa también ha evolucionado. La variante de masa de arroz se popularizó en el departamento de La Paz, particularmente en Olocuilta, que hoy ostenta con orgullo la indicación geográfica de la pupusa de arroz. Esta versión ofrece una textura más crujiente por fuera y más suave por dentro. Y la innovación no se detiene. Hoy, las pupuserías más modernas exploran una paleta de sabores que va desde el ayote, calabaza, hasta los camarones, la espinaca, e incluso rellenos exóticos como la pupusa hindú o la pupusa de birria. Lo que comenzó como un simple bollo de maíz se ha convertido en un lienzo culinario. La magia de la pupusa reside en el arte de su creación. Todo comienza con la masa, preferiblemente hecha de maíz nixtamalizado, que se mezcla hasta alcanzar la elasticidad perfecta. La pupusera toma la porción de masa y con el pulgar crea una pequeña cazuelita o hueco en el centro. Con precisión, el relleno, queso, frijoles, se coloca en este nicho, sin excederse, para evitar fugas.
Se cierra el agujero, se sella, y luego viene la danza rítmica de las manos. El palmoteo. Un movimiento rápido y suave que aplana el bollo relleno hasta convertirlo en una tortilla gruesa y perfectamente redonda. Finalmente, se cocina en un comal caliente sin aceite, volteándola hasta que el calor derrita el queso y la masa adquiera un color dorado y ligeramente tostado. Servida con su curtido ácido y salsa, la pupusa no es solo un plato, es un rito salvadoreño que se disfruta con las manos, un pedazo de hogar en cada mordida. La pupusa de arroz se originó en el municipio de Olocuilta, en el departamento de La Paz, El Salvador. Olocuilta es tan famosa por esta variante que es conocida como la ciudad de las pupusas de arroz y ha recibido una designación oficial como indicación geográfica por esta pupusa. El surgimiento de la pupusa de arroz se remonta a finales de la década de 1970 y se popularizó en los años 80. En esa época, marcada por la guerra civil, hubo periodos de escasez de maíz, la base tradicional de la pupusa. Los salvadoreños recurrieron a la harina de arroz, que era más fácil de conseguir y de menor costo en ese momento, como un sustituto para la masa. La adaptación resultó ser un éxito por derecho propio. La pupusa de arroz se diferencia de la de maíz por tener una textura más crujiente y tostada por fuera y una consistencia interior más suave y chiclosa. Aunque la pupusa de arroz es una variante moderna, es 100% salvadoreña y su origen está firmemente ligado a la resiliencia y creatividad de los cocineros de Olocuilta ante las dificultades históricas. No tiene ninguna conexión histórica o cultural con Japón, a pesar de que el arroz es un alimento básico en ese país. La disputa entre El Salvador y Honduras sobre el origen de la pupusa es un ejemplo clásico de una rivalidad cultural y nacionalista en Centroamérica. La razón por la que Honduras ha reivindicado la pupusa se basa principalmente en una cercanía cultural y geográfica, y la idea de que es un plato mesoamericano más que exclusivamente salvadoreño. El Salvador tiene la posición más fuerte a nivel oficial, pues ha nacionalizado el plato. En 2005, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró la pupusa como el plato nacional y el segundo domingo de noviembre como el Día Nacional de las Pupusas. El Salvador, tradicionalmente, vincula el origen del plato a la civilización indígena pipil, náhuatl, del señorío de Cuscatlán. La pupusa, con sus rellenos modernos, queso, chicharrón, loroco, etc., se popularizó y desarrolló masivamente en El Salvador a lo largo del siglo XX, convirtiéndose en una parte integral de la dieta y la cultura, con una infraestructura económica de pupuserías sin igual en la región. Honduras y algunos académicos argumentan que la pupusa, en su forma más básica, tortilla de maíz rellena, es una tradición culinaria que se originó en la región de Mesoamérica y no en un país moderno específico. Platos similares existen a lo largo del istmo, como las gorditas en México y las arepas en Sudamérica. Existen referencias
Ciencias históricas, como un diccionario de hondureñismos de 1897, que mencionan la palabra pupusa como parte del vocabulario de Honduras, sugiriendo que el plato se consumía en ese territorio desde hace mucho tiempo. Antes de la creación de las fronteras nacionales modernas, las culturas indígenas se extendían por un vasto territorio. Es probable que la pupusa o platos similares se consumieran en las zonas fronterizas de lo que hoy es Honduras, El Salvador y Guatemala. Aunque el plato tiene raíces comunes en la cultura indígena mesoamericana, en la práctica y en la identidad moderna. La pupusa es indiscutiblemente el símbolo culinario más importante de El Salvador. Fue en El Salvador donde la pupusa evolucionó hasta su forma actual, con queso, curtido y salsa, y donde se consolidó como una institución cultural y gastronómica de la vida diaria. La disputa es más una expresión de orgullo nacional sobre un plato que es un legado compartido, pero que El Salvador ha adoptado, desarrollado y promocionado como propio a nivel mundial. Las arepas no se derivan de las pupusas o las gorditas. Más bien, son primas lejanas que surgieron de forma independiente a partir de la misma base: el maíz. El maíz fue domesticado y se convirtió en la base de la dieta a lo largo de casi todo el continente americano. Mesoamérica, pupusas, gorditas, tortillas, y Sudamérica septentrional, arepas, cachapas, desarrollaron sus propias técnicas para cocinar el maíz. Se utiliza la masa de maíz nixtamalizado y se cocina en un comal o plancha. Tradicionalmente, se usa el maíz pilado, molido, sin nixtamalizar, y en la actualidad, la popularidad de la harina de maíz precocida es distintiva de la arepa moderna. Ambos platos son el resultado de que distintas culturas precolombinas, separadas por miles de kilómetros, usaran el maíz para crear un pan redondo. Las arepas tienen un origen bien documentado entre los pueblos indígenas de las regiones que hoy son Venezuela y Colombia, como los cumanagotos en Venezuela, mucho antes de que existieran estos países. Los pipiles estuvieron en Honduras, aunque en menor medida que en El Salvador. Los pipiles eran grupos de habla náhuatl que se movieron en sucesivas oleadas migratorias desde el altiplano central de México hacia el sur, llegando a asentarse en regiones de Guatemala, El Salvador y Honduras entre aproximadamente 800 después de Cristo y 1300 después de Cristo. La evidencia histórica y arqueológica indica que hubo pequeños grupos de habla náhuatl, pipiles, en ciertas regiones de Honduras, como el Valle de Aguán y la región de Choluteca, especialmente en el período posclásico. Sin embargo, la mayor concentración e influencia cultural de los pipiles se dio en el occidente y centro de lo que hoy es El Salvador, el señorío de Cuscatlán, donde se convirtieron en la cultura dominante. La presencia pipil en Honduras es parte de la razón por la que el plato, la pupusa, ha sido históricamente compartido en la zona fronteriza y por la que existe la disputa sobre su origen. La prueba más sólida del consumo precolombino de un alimento similar a la pupusa
proviene de El Salvador, lo que refuerza el arraigo histórico del plato en esa región. Joya de Serén, El Salvador. Este sitio arqueológico, a menudo llamado la Pompeya de América, es una aldea maya que fue sepultada por ceniza volcánica alrededor del año 600 después de Cristo. Las excavaciones han revelado hogares con utensilios de cocina. En una de las viviendas se encontraron restos de un alimento que se identifica como una tortilla de maíz que había sido rellenada con algún tipo de pasta o frijol. Este hallazgo es la evidencia física más antigua que respalda la existencia de la pupusa, una tortilla rellena y sellada mucho antes de la conquista. Si bien Joya de Serén es un sitio maya, el área luego fue dominada por los pipiles, pueblo de habla náhuatl que llegó desde México, quienes establecieron el señorío de Cuscatlán. La continuidad cultural en la región sugiere que el plato fue adoptado y refinado por los pipiles, quienes son la etnia tradicionalmente asociada con la pupusa en la época colonial y moderna. La palabra pupusa, en sí misma, no tiene un origen claro y único, lo que añade complejidad a su atribución a una sola etnia. Existen tres teorías lingüísticas principales. Se sugiere que el nombre podría provenir del náhuatl, la lengua de los aztecas en México, a partir del término popotlax, una combinación de popotele, relleno, abultado, y tlaxcali, tortilla. Esto implicaría que el nombre tiene una raíz en las lenguas nahuas de México, habiéndose adaptado fonéticamente al llegar a Centroamérica. Esta teoría vincula la pupusa conceptualmente con la gordita mexicana. Esta teoría popular apunta a la lengua náhuatl pipil de El Salvador, sugiriendo que la palabra proviene de pupuxahua o pupusagua, que significa hinchado, o cosa fofa, esponjada, haciendo referencia a cómo se infla el plato al cocinarse. No obstante, esta etimología ha sido cuestionada por lingüistas modernos salvadoreños, quienes argumentan que la palabra para pupusa en pipil podría ser diferente, por ejemplo, cucumucín, lo que debilita el vínculo directo del nombre con esta etnia. Esta idea, propuesta por el intelectual salvadoreño Santiago Pinheiro Barberena en el siglo XIX, sostiene que la palabra pupusa podría provenir del quiché, una lengua maya de Guatemala, a partir del término poputs. Poputs sería una combinación de pop, esfera o petate, y uche, cosa buena o bien hecha. Esto resalta una posible herencia en las lenguas mayas del altiplano de Guatemala y la herencia maya quiché del plato en el norte de Centroamérica. En resumen, aunque el plato tiene raíces, pipiles y mayas, en la región mesoamericana, el origen del nombre, pupusa, sigue siendo un tema de debate lingüístico. La pupusa trasciende la simple disputa territorial entre El Salvador y Honduras para consolidarse como un poderoso símbolo de la identidad y la resiliencia cultural de Mesoamérica, con una historia tan rica como su sabor. Si bien los rellenos originales eran frijoles y hierbas, la pupusa moderna es un plato mestizo que incorporó los nuevos ingredientes traídos por los españoles, especialmente el queso y el chicharrón.
evolucionando a la versión que conocemos hoy. La pupusa es un alimento humilde, accesible y nutritivo, que ha servido como sustento diario a través de guerras, crisis y migraciones. Se convirtió en la tarjeta de presentación de los inmigrantes salvadoreños en el mundo, asegurando que la cultura viajara con la diáspora. Gastronómicamente, su magia reside en la combinación de 5 sabores fundamentales: el dulce de la masa de maíz o arroz, el salado del queso, el ácido del curtido, repollo en vinagre, el umami del chicharrón y el fresco, picante de la salsa de tomate. Se come exclusivamente con las manos, un gesto que subraya su sencillez y tradición. En última instancia, la pupusa es mucho más que una simple tortilla rellena. Es un tesoro gastronómico que representa un diálogo histórico de siglos. Es la manifestación tangible del mito del maíz y la resiliencia de la cultura indígena de Mesoamérica, enriquecida por la evolución y el mestizaje. Al ser el único país que la declaró legalmente como plato nacional, El Salvador la ha catapultado de un humilde comal a un ícono global, siendo el máximo símbolo de la cocina, el corazón y el orgullo salvadoreño en cada bocado. Hemos explorado la historia, la gastronomía y la cultura que rodean a este emblemático platillo. Ahora, la pregunta es para ti y para la comunidad. Si tuvieras que crear una pupusa que represente un lugar o un momento especial en tu vida, ¿cuál sería el relleno más inesperado o emotivo que le pondrías? Únete a la conversación y comparte tu pupusa de la vida.